Habíamos dicho la semana o las semanas pasadas que veníamos a una velocidad ya a punto en el último tramo de Filipenses y tuvimos que frenar en el versículo 20 por las cosas que dice en el versículo 20. Versículos 21 y 22 son un saludo y el versículo 23, que es el último versículo, es una conclusión, como él ha concluido la mayoría de sus cartas, o eso lo vamos a hacer la semana que viene. Hoy día vamos a mirar una vez más este versículo 20 y vamos a trabajar sobre la definición que hemos venido dando acerca de qué es la gloria de Dios. Entonces, el texto dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y habíamos construido esta definición hasta ahora. La gloria de Dios, habíamos dicho, es la grandeza y majestad. Grandeza, no hay mucho que explicar con eso, la grandeza y majestad. Y cuando hablamos de majestad, es una referencia a la grandeza de Dios que despierta en nosotros admiración y reverencia. La palabra majestad casi siempre se ha usado en el contexto de los reyes, de las monarquías. Se dice, oh, el rey con su majestad, o se le dice su majestad. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su grandeza y majestad. Es decir, para explicar las dos palabras, su superioridad y hermosura de su persona y sus actos. Esa es nuestra definición. La gloria de Dios es su grandeza y majestad, es decir, su superioridad y su hermosura de su persona y de sus actos. Y cuando decíamos superioridad, hablábamos de tres cosas. Es la superioridad de Dios sobre todo lo creado, sobre todos los pueblos y sobre todos los dioses. Dios está por encima, pero no en el sentido geográfico de la palabra, sino que Dios está por encima en el sentido de superioridad sobre la creación, sobre los pueblos y sobre los dioses. Hoy día nos vamos a enfocar en sus actos, Y hay dos actos en los que nos vamos a enfocar hoy día. Dos actos que expresan su gloria. Pudiéramos decir tres, pero yo creo que la segunda es parte de la primera en un sentido. Para efectos de brevedad lo vamos a hacer en dos sentidos. ¿Qué actos expresan lo glorioso que es Dios? Respuesta: la creación, su providencia. ¿Qué cosa quiere decir eso? Es la manera como Dios gobierna su creación. Vamos a usarlo como una categoría. ¿Qué actos expresan, manifiestan que este Dios es grande? La creación y providencia y la redención de los pecadores. Vamos a mirar textos que nos apuntan en esa dirección. Vamos a mirar 4 pasajes. Y al final hacemos una breve conclusión. Entonces, ¿qué actos expresan la gloria de Dios, la grandeza de Dios, la majestad de Dios, la hermosura de Dios, la superioridad de Dios? Número 1, la creación, el acto de creación. Yo sé, alguno de ustedes sabrá a qué texto voy a ir. Voy a ir primero al Salmo 19. Yo quiero que tú puedas buscar el Salmo 19, versículos 1 al 4. Después de mirar el Salmo 19, vamos a ir un poquito para atrás y vamos a mirar el libro de Job, capítulo 38. Esos son los dos primeros textos que yo quiero que juntos podamos mirar. El Salmo 19, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios, versículos 1 al 4. Salmo 19, versículo 1 al 4. Si no lo tiene, lo puede escuchar o puede estar al lado de alguien que lo tenga. La Biblia dice, versículo 1, los cielos
cuentan, ¿qué cuentan los cielos? La gloria de Dios. Los cielos nos cuentan que Dios es glorioso. Si algún día te preguntaras, ¿será Dios chiquito? En ese momento sal de tu casa y mira al cielo y tú di, el que hizo eso será chiquito. Y deja que el cielo te responda lo vasto que es el cielo, lo abundante, lo grande, lo inmesurable que es el cielo. Deja que te diga, no, estás equivocado, pequeño saltamonte. Los cielos cuentan la gloria de Dios. En otras palabras, los cielos nos están diciendo que quien hizo todo esto es gigantesco, grande, majestuoso, superior y hermoso. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La pandemia no es grande, mis hermanos. Dios es grande. Las crisis financieras no son grandes, Dios es grande. Las dificultades matrimoniales no son grandes, Dios es grande. Versículo 2 dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. En el día, en la noche, la acción de Dios constantemente nos está diciendo, hey, no es sabio ignorar quién hace todo esto. Versículo 3, mire la manera poética, como lo dice el salmista. Porque la creación no tiene palabras, no tiene lenguaje. Y él dice en el versículo 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y versículo 4 parece decir todo lo contrario. Por toda la tierra salió su voz. En otras palabras, la creación es como el hombre que nos está diciendo, yo estoy aquí porque alguien me puso aquí, alguien eterno, alguien grande, glorioso, sabio, misericordioso. Y hasta el extremo del mundo, sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol. La creación me está diciendo constantemente, hay un Dios que es grande, glorioso. Los montes, los ríos, el cielo, el sol, la luna, las estrellas y los seres humanos. Eugene Peterson tenía un estudiante en el seminario que un día iba a salir para ir al seminario y le dijo a su esposa, este estudiante, mi amor, hoy día me voy a sumergir en la creación. Su esposa lo despide y él se va. Al día siguiente, antes de salir al seminario, él vuelve y repite y le dice, mi amor, hoy día me voy a sumergir en la creación. Al tercer día, él se prepara para ir y le dice lo mismo y la esposa le dice, hey, yo creo que ya está bueno, ¿no? En lugar de ir a los parques, a la playa y a mirar todas esas cosas bonitas, ¿no sería bueno que ya empieces a ir al seminario? Y él le dice, yo he ido al seminario en todos estos días. ¿Y qué es eso de me voy a sumergir y a mirar la creación? Es que yo subo al bus y en el bus hay seres humanos que son creación de Dios. ¿No es increíble, mis hermanos, que la fiebre en realidad es parte de un diseño de nuestro cuerpo? Que es nuestro cuerpo batallando y luchando con virus. ¿No es increíble que nuestro tejido se regenere? ¿No es increíble que podamos hacer algo con las manos y también con los pies? ¿No es increíble que estemos durmiendo inconscientes completamente y que nuestros corazones sigan bombeando sangre? Ok, vamos a Job, capítulo 38. Job, capítulo 38. Ayer yo meditaba y yo decía, wow,
Si debería haber personas que sean los cristianos más comprometidos y radicales, deberían ser los doctores. El doctor que conoce y mira la maravilla del cuerpo humano. El doctor debería estar todo el tiempo diciendo, gloria a Dios que creó esta máquina. Capítulo 38. ¿En qué estamos? Estamos mirando cómo la creación expresa lo glorioso que es Dios. Este texto es bueno porque aquí terminan todos de hablar, terminan los tres amigos de Job, termina el lío de hablar y ahora viene Dios a hablarle a Job que se ha estado quejando. ¿Cómo es posible que me pase esto a mí? No entiendo esto, lo que tú has hecho. Y viene Dios y le da una dosis de ubicatina de 1000 miligramos con estos versículos. Ubícate, Job. Miren las preguntas. Versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? Versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos. En otras palabras, prepárate que voy a hablar contigo. Sé hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, Job? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas si las sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Respóndeme, Job, ¿quién hizo todo esto? Versículo 9, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Versículo 12, mire cómo le dice, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Creo que la cara de Job sería priceless en ese momento. Chiquito. Es Dios que le estaba diciendo, yo creé todo esto y yo sostengo todo esto, yo dirijo todo esto. ¿Cómo tú te atreves a cuestionarme? La creación y la manera como Dios la dirige o su providencia nos dicen, alguien muy grande. No sé si alguna vez usted ha ido a una represa. Estas construcciones gigantescas de concreto donde el agua está contenida. Dios no tuvo que hacer eso. Dios solamente le dice al mar, quédate ahí, no pases. Y el mar obedece. El mar obedece. La creación y su providencia expresan lo grande y majestuoso y superior y hermoso que es Dios. En los cielos, la tierra, los pueblos, las montañas, los mares, los árboles, el fruto de la tierra, las estaciones, las lluvias, las nevadas, el sol, la luna, las estrellas, el hombre con todos los dones y las capacidades con las que lo ha dotado, todos ellos expresan lo sabio que es Dios, lo poderoso que es Dios, lo bueno, lo amoroso que es Dios. La manera como las gobierna nos recuerda su poder, su conocimiento, su soberanía y su omnipresencia. La creación, mis hermanos, es un anunciante y un fiel testigo que nos demuestra y nos recuerda lo grande y majestuoso que es Dios. La creación anuncia su gloria, promueve su gloria, exhibe su gloria.
Los antiguos llamaban a la creación el libro de la naturaleza, donde podemos ver y conocer algo de este Dios. Pero dos, la redención también expresa la gloria de Dios. El acto de redención que Dios llevó a cabo en la persona de Cristo, quien por medio de su muerte y resurrección obtiene salvación eterna para el pecador, es el acto por excelencia que expresa y demuestra cuán glorioso es Dios. La creación es algo glorioso, mis hermanos. La creación es increíble y es un fiel testigo y anunciante de cuán grande, glorioso, superior, majestuoso es Dios. Pero la redención en Cristo Jesús es una revelación o una expresión superior a esta. Y vamos a ver por qué. Hay dos textos que yo quisiera que miremos juntos. Hay dos pasajes, pudiéramos mostrar muchísimo más, pero vamos a mostrar solamente dos. El primero es 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. Si no tienes Biblia, puedes tomar tu teléfono, pero a mí me gustaría que tú puedas mirar en la Biblia lo que estamos leyendo. Capítulo 4, versículo 6 de 2 de Corintios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo esta segunda parte. Habíamos dicho que la creación expresa cuán glorioso es Dios. Ahora vamos a mirar en lo que queda del sermón, y eso es lo que nos va a tomar todo el sermón, esta segunda parte, cómo la redención en Cristo Jesús expresa y demuestra cuán glorioso es Dios. Hay dos pasajes que vamos a mirar con esto, y después vamos a decir unas cuantas cosas al respecto. Versículo 6. Quiero que piensen esto. ¿Qué es lo que vamos a mirar acá? Cómo Cristo y la redención revelan la gloria de Dios mejor que en cualquier otro lugar. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esto es una referencia a Génesis 1. Génesis 1. Que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Mire lo que dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Sabe por qué usted es cristiano? No porque usted decidió, sino porque un día en su misericordia Dios brilló en tu corazón y despejó todo lo que era tinieblas para que veas lo que no veías y entiendas lo que no entendías. Lo que Pablo está queriendo decir aquí de una manera preciosa es: el creador de la luz natural es el mismo creador de la luz espiritual. Dice ahí, resplandeció en nuestros corazones. La pregunta sería, ¿para qué resplandece Dios? ¿Cuál es el propósito de resplandecer Dios en los corazones? Y aquí dice, está en el texto, para iluminación del conocimiento ¿de qué? O para decirlo de otra manera, para que conozcas la gloria de Dios, para que puedas ver la gloria de Dios. Pero sigue diciendo algo más, que en la Reina Valera es una palabra que algunos de repente no la han escuchado anteriormente. En inglés lo dice más claro, dice en la faz de Jesucristo. En inglés dice en el rostro de Jesucristo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que para conocer la gloria de Dios, para ver la gloria de Dios, tengo que hacer algo, y es mirar ¿a quién? A Jesucristo. Eso es lo que dice el pasaje. Lo podemos decir de otra manera. El conocimiento de la gloria de Dios sucede cuando miramos el rostro de Jesucristo. En inglés dice to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Queriendo decir, es en el rostro de Cristo que yo veo la gloria de Dios. Este es un texto importante. Aquí me está diciendo, es en la persona de Cristo. Al verlo y contemplarlo, vemos la gloria de Dios. En la persona de Jesucristo, quien dio su vida por pecadores, mis hermanos, es que podemos conocer la gloria de Dios. Ahora, con este texto en mente, quiero decir que esta gloria, o sea, la redención en Cristo, esta gloria es mayor que la gloria de la creación. ¿Por qué?
Porque Dios debe resplandecer primero en el corazón para poder verla. Esta gloria, o sea, la que el Evangelio anuncia, esta gloria solo se puede ver si Dios ilumina. La gloria que tú puedes ver desde la creación no requiere que Dios resplandezca en tu corazón. Solo requiere que tú tengas un cerebro y ojos. En un sentido, no hace falta la intervención de Dios para que los hombres vean la gloria de Dios en la creación. Pero para ver la gloria de Dios en Cristo, Él tiene que resplandecer. Por eso esta gloria es mayor. Requiere de la intervención de Dios para que tú puedas ver y decir, es Cristo a quien yo necesito. Él es abundante, Él es hermoso, Él es suficiente. Y cuando eso sucede es porque algo pasó antes. ¿Qué pasó? Dios iluminó el corazón. Por eso, en Cristo se muestra la gloria de Dios más que en cualquier otro lugar y que en cualquier otro evento. No hay mayor revelación de la gloria de Dios aparte de Cristo, mis hermanos. De su persona, de su vida, su muerte y resurrección. No hay mayor manifestación de su gloria aparte de la salvación de los pecadores. Cristo muestra lo glorioso que es Dios. Un texto más, Hebreos 1. Aquí lo dice más directo todavía. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, versículo 3. Empieza hablando acerca de cómo Cristo es la revelación final. Antes Dios hablaba por los profetas, ahora habla por medio del Hijo. En otras palabras, Cristo es el mensaje de Dios, pero no es solo un mensaje de Dios, sino que es la más completa y la más definitiva revelación que Dios ha hecho de sí mismo. ¿Quieres conocer la última palabra de Dios? Se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, viviendo una vida perfecta, muriendo por pecadores y levantándose al tercer día de los muertos para obtener salvación eterna. Ese es el mensaje más completo y más glorioso que Dios ha hecho de sí mismo. Hablando de Cristo en el versículo 3, note la palabra que el autor de Hebreos usa para describir a Jesucristo. El cual, o sea, es una referencia a lo que ha dicho en el versículo 1 y 2, o sea, Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Ahorita vamos a volver ahí porque ahí es que me quiero enfocar. La imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Note esta primera parte, lo que dice que Cristo es el resplandor de su gloria. En inglés lo dice, He is the radiance of the glory of God. Radiance, radiance. Radiance means light, shining, brightness. Podemos decirlo, Él es el brillo de su gloria. O para decirlo en un buen español, Dios se lució en Jesucristo. Es una palabra única en el Nuevo Testamento. No se encuentra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Él es el brillo de su gloria. Él es quien muestra su gloria como ninguna otra cosa o persona lo hace. Para resumir, el acto de redención expresa lo grande, majestuoso, superior y hermoso que es Dios. En Cristo Dios se ha mostrado como un Dios glorioso, grande y majestuoso. La obra de redención es la que nos muestra a Dios en toda la plenitud de sus atributos. ¿Por qué? Porque vemos a Dios soberano en la redención. Vemos a Dios como justo en la redención. Vemos la santidad, vemos al Dios poderoso, sabio, misericordioso, lleno de gracia. Es decir,
La salvación en Cristo es la que nos muestra la soberanía de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la sabiduría, la misericordia y la gracia divina. El Evangelio nos anuncia la gloria de Dios. Y lo voy a explicar brevemente en qué sentido. Porque si estoy diciendo que la obra de redención es la que nos muestra a Dios en toda la plenitud de sus atributos, o para decirlo de otra manera, nos muestra quién y cómo es Dios, ¿en qué sentido entonces nos muestra? Bueno, el Evangelio nos muestra la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es el resultado de su propia iniciativa. A Él nadie lo forzó para salvar. Él quiso hacerlo de su voluntad. Fue su soberano propósito, mis hermanos, llevar a cabo la redención de pecadores. Pero no solo la soberanía, su santidad. Y esto lo hablábamos con los hermanos en el estudio bíblico en estos días. El Evangelio nos muestra la santidad de Dios porque en la cruz Él rechaza y castiga la maldad. El Calvario es la muestra de que Dios no tolera el pecado. Pero también nos muestra el poder de Dios. ¿Por qué el poder de Dios? Porque Él es quien lleva a cabo toda la redención. Él levanta a Jesús de los muertos, Él es quien da vida a los que están muertos, Él es quien cambia los corazones de piedra, Él es quien transforma a los pecadores por su poder. Pero el Evangelio también nos muestra su misericordia y su gracia. ¿Por qué? Porque no trata a los pecadores como ellos merecen. Aquellos que han despreciado su gloria, aquellos que han insultado y rechazado su infinita gloria y merecen castigo, no solo los ha librado del castigo, sino que también los ha amado, los ha adoptado y los hace sus hijos, los ha enriquecido y les ha dado promesas eternas. El Evangelio muestra la soberanía, la santidad, el poder, la misericordia, pero también nos muestra la justicia. ¿Por qué? Porque ha condenado al pecado en la cruz. La maldad la condenó, la injusticia la condenó en la cruz. En Cristo Dios mismo condena el pecado y castiga justa y completamente los pecados de los que iba a salvar. Entonces, si queremos ver justicia en su máxima expresión, es la cruz del Calvario. Y por último, también nos demuestra su sabiduría. Porque la cruz es la solución que encontró para resolver el problema del hombre. Él salva sin dejar pasar por alto su misericordia y su justicia. Él castiga en la cruz el pecado para hacer justicia. Y Él salva sin dejar pasar por alto su misericordia. En la salvación se expresa la sabiduría divina porque por medio de la cruz pudo tratar con misericordia al pecador sin violar su justicia y pudo hacer justicia sin pasar por alto su misericordia. Por eso decimos que el acto de redención nos revela lo glorioso que es Dios. La obra de salvación nos expresa lo glorioso que es este Dios. La gloria de Dios es la grandeza, majestad, es decir, la superioridad y hermosura de su persona y de sus actos, el acto de creación y el acto de redención. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Decía Pablo, no hay nada más cierto y más real y más determinante y más eterno que la gloria de Dios. Cristo es el resplandor de su gloria. Cristo es el resplandor de su gloria. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque el Dios digno de nuestro respeto, lealtad y admiración, el Dios infinitamente bueno,
fuente de todo nuestro bien, fuente de vida, luz y verdad. Ese Dios infinitamente santo, lleno de perfección moral. El Dios justo, compasivo, paciente y amoroso. El Dios que es grande, majestuoso, superior y hermoso, por encima de la creación, superior a las naciones y superior a todos los dioses. El Dios digno de nuestra obediencia, de nuestra confianza y devoción. El Dios digno de nuestra adoración. Ese mismo Dios, fuente y fundamento de la realidad objetiva, verdad de verdades. Ese Dios ha sido despreciado por sus criaturas, por ti y por mí. Ese Dios ha sido dejado a un lado, rechazado precisamente por aquellos que han sido tratados con una dignidad única en su creación. Ese Dios ha sido insultado y menospreciado por los únicos que tienen la dicha de llevar su imagen. Y ha sido ofendido justamente por aquellos que han recibido el privilegio de ser dueños de la creación y de gobernarla. Ese Dios, mis hermanos, ha sido objeto de un vil menosprecio, de un condenable e intencional menosprecio de parte de los hombres. Por eso, mis hermanos, el hombre está bajo la ira de Dios. Por eso los seres humanos, hombres, mujeres, casados, solteros, viudos, divorciados, buenos y malos, ricos y pobres, ancianos y niños, sanos o enfermos, ateos, agnósticos, gnósticos y religiosos, todos están bajo la maldición y la condena de Dios. A causa de ignorar al Creador y por despreciar su gloria, o para decirlo mejor, a causa de no amarlo por encima de todo, a causa de no encontrar nuestra aceptación en Él, nuestra seguridad solo en Él, nuestro gozo y esperanza en Él, sino en las cosas creadas. Por eso estamos bajo el juicio de Dios, por no vivir para Él, fuente de bien y de todo, por haberle dado la espalda. El hombre merece el desprecio, el dolor, el tormento, el castigo infinito. El hombre merece el justo juicio de Dios, merece la muerte y el sufrimiento eterno. Esa es la realidad. Eso es lo que nos enseña Romanos 1, Génesis 3. Tu problema no es matrimonial. Tu problema no es que tus hijos salieron rebeldes. Tu problema no es que no tengas documentos o que no tuviste un papá o una mamá. Tu problema no es tu vicio. Tu problema no es tu falta de trabajo. El problema de los hombres es que estamos bajo la ira de Dios. Ese es el problema. Tu problema no es que han sido injustos contigo. No merecemos absolutamente nada. Merecemos esto, mis hermanos, porque hemos despreciado a ese Dios. Pero lo precioso del cristianismo es que nos dice que ese mismo Dios
el mismo que hemos ofendido, el mismo que hemos despreciado, ese Dios dejó su trono y se vino a humillar. Se hizo hombre. Él, de su propia voluntad, se sometió a las limitaciones de la experiencia humana. Él mismo se encarnó y se vino a sujetar, se vino a confinar, se vino a restringir en un cuerpo humano. Y ahí experimentó cansancio, sueño, sed y hambre. Él lloró, se conmovió, se frustró. ¿No es glorioso Jesucristo? Él se entristeció y experimentó el desprecio de los hombres. Experimentó la burla de los hombres, el cuestionamiento y el maltrato de los hombres. Por iniciativa propia, sufrió la violencia, el abuso y la injusticia de las autoridades. Experimentó el abandono de su gente, la deslealtad y la indiferencia de los que amó. Fue traicionado. Ese mismo Dios, el infinito y eterno Dios, que merece nuestra devoción, amor y lealtad. Ese mismo Dios padeció el dolor que nosotros merecemos. Experimentó el tormento, el castigo, el juicio divino. Padeció la muerte y el sufrimiento eterno en la cruz del Calvario. Ahí en esa cruz, mis hermanos, estaba Jesús de Nazaret, por ti y por mí. Ahí estaba Él, suspendido en el aire, sostenido por los clavos, sangrando y agonizando. Ahí estaba Él, observado por espectadores, mirado con lágrimas por unos y lástima por otros, mirado con repugnancia por algunos y con curiosidad por otros. Ahí estaba Él, siendo el tema del día, objeto de la opinión de los que pasaban por ahí, objeto de los comentarios y de la ponderación y evaluación de los que pasaban por ahí. Ahí estaba Él, mis hermanos, amándonos. ¿Por qué mendigamos aceptación si ya la tenemos en Jesucristo? ¿Por qué mendigamos aceptación y amor si lo tenemos en Cristo Jesús? Ahí estaba Él, tratándonos con la dignidad de su gracia, comprando nuestra redención, asegurando todos los beneficios que no merecemos, comprando el perdón de nuestros pecados, la libertad y nuestra aceptación ante Dios, adquiriendo nuestra adopción, la nueva vida, el sello del Espíritu, el compañerismo con Dios, obteniendo las promesas, la paz, el gozo y su compañía, asegurando nuestra glorificación, la vida eterna y un lugar con Él en su mesa para disfrutar de Él para siempre. Por eso Jesús de Nazaret es el resplandor de su gloria. Por eso Él y solo Él es el brillo de su gloria. Él hace brillar la gloria de Dios. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo no vivir para Él? ¿Verdad? ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo pensar que hay algo o alguien que pueda darnos el bien, la vida, el deleite y el bienestar que solo Él nos puede dar? ¿Cuán engañados vivimos si nuestro gozo, nuestra esperanza, deleite y seguridad la encontramos en una persona? ¡Qué farsa! ¡Qué mentira!
Cuán engañados vivimos si pensamos que nuestra esperanza y seguridad viene de una profesión, de la salud o de las finanzas. Cuán engañados estaríamos si Dios no es nuestra fuente de aceptación, de seguridad y gozo. Vengamos a Él, mis hermanos, porque ese Dios se acercó a nosotros. Amigo, amiga, ven a Él en fe y en arrepentimiento. Ven a Él porque Él está ahí. Cristo está disponible, accesible y dispuesto para todo aquel que se acerca a Él. Tómate de Él. Amigo, amiga, tómate de Él. Él vivió una vida perfecta. Él murió en la cruz del Calvario y se levantó de los muertos para obtener salvación eterna para los suyos. Tómate de Él. Él es lo que tú necesitas. Él es a quien tú necesitas. Y mi hermano, mi hermana, tú necesitas de Jesucristo. Hoy, tú necesitas de Él. Comamos de Él porque Él es pan de vida eterna. Bebamos de Él que es fuente de agua viva. Aférrate a Él que es roca inconmovible. Refúgiate en Él porque Él es refugio de su pueblo. ¿Cómo no vivir para su gloria? Es un desperdicio. Es un desperdicio, mis hermanos de día de adoración. Joven, jovencita, jovencito, niño, niña, anciano, casado, soltero, hombre, mujer. ¿Cómo no vivir para la fuente de bien y verdad y luz? ¿Cómo no vivir para el glorioso Dios, quien ahora es nuestro Padre? En virtud de Cristo, ese Dios grande, majestuoso, superior y hermoso es nuestro Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar.